Saludos amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en edición nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos encantadísimos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares en esta penúltima hora de la noche de hoy. Vamos a tratar un tema muy interesante, el tema de la reforma fiscal, pendiente todavía en la agenda nacional. Y para ello contamos con la muy grata presencia de una destacada economista, la licenciada Jacqueline Mora, y dos destacados abogados, el licenciado Trajano Vidal Potentini y el licenciado José Martínez Brito. Muy buenas noches, iba a decir caballeros y damas, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué hace tan difícil que el país no se haya dedicado de lleno a la búsqueda de una reforma fiscal si todo el mundo parece coincidir en el hecho de que es necesaria? Licenciada. Mira, a ver, todas las reformas de todo tipo tienen ganadores y perdedores, con lo cual regularmente, sobre todo las reformas fiscales, que tratan de pasar de sistemas menos eficientes a sistemas más eficientes, pues generan resistencia y tienen un costo político. Entonces muchas veces lo que lo explica es que tú tienes que estar dispuesto a pagar ese costo político, en términos generales. La reforma fiscal de la República Dominicana yo creo que está más que escrita, más que sabida, más que analizada. Entonces posiblemente está vinculado a eso. La segunda cosa es que, bueno, si vemos los quehaceres del gobierno, puede haber otra hipótesis, y es la hipótesis de, mira, antes de asumir ese costo y de hacer ese cambio, vamos a arreglar algunas cosas que deberían funcionar y que no dependen de la reforma fiscal. Pero cuando uno habla de que hay que aceptar el costo político, parecería que solo el gobierno perdería con la reforma, cuando sabemos que hay muchos intereses privados que se oponen y obstaculizan la posibilidad de una reforma. Sí, ciertamente, así es. Pero real y efectivamente, cuando el gobierno lo quiere hacer, quizás el sector privado pierde algo económicamente, pero el que ejecuta la reforma puede perder algo que no se puede recuperar, ¿verdad? Porque cuando tú pierdes económicamente, generalmente tú lo puedes recuperar. Además, mira, los capitales privados son de la siguiente forma. Estoy en un sector, tengo una empresa, vino una reforma que me afectó, pero abrió oportunidades en otro sector, yo migro mi capital. Eventualmente, el inversionista grande, que puede ser ese interés privado que está, tiene resistencia al inicio de la reforma, pero luego de la reforma se adapta. Pero esa capacidad no la tienen los medianos y los pequeños, ¿no? No, así es, no lo tienen. Por ende, las reformas regularmente... Que son más. Que son más, pero regularmente las reformas, lo primero es que hacen ese análisis y vienen a buscar medidas para el proceso de compensación de esto. O sea, una reforma implica no solamente hacer un cambio, punto y me voy. Una reforma implica identificar quiénes ganan, identificar quiénes pierden, y a esos que pierden tú tienes que identificar la forma de comunicárselo, de adaptarlo y de hacerlo si obviamente son más débiles que los otros. Entonces una reforma fiscal implica todo ese tipo de cosas. Y el aspecto legal, ¿cuáles serían los obstáculos para que avancemos hacia esa reforma? Lo primero es que hay que considerar que se trataría de una reingeniería en el ámbito legal, toda vez que estamos en presencia de un aspecto que es mandatorio, incluso por una ley de estrategia, que así lo pauta. Por eso uno de los postulados, de los enfoques de esa ley, era hacer los grandes pactos. Uno de ellos es el de reforma fiscal, donde tienen que converger. Bueno, el eléctrico, después de una discusión de más de 3 años, parecería que está varado ya en los últimos afinamientos, y eventualmente pues diríamos que en la firma, que es a lo que no se ha llegado, se ha producido el consenso. Y es complicado, es complejísimo, porque como bien pues señala la dama y distinguida economista, ciertamente pues habría que identificar cuáles sectores pues eventualmente pudieran ser afectados. No me parece en modo alguno que el gobierno pudiera ser el más afectado, si no pudiera ser el más beneficiado. Siempre es lo que procuran, aun cuando los beneficios que se advierte y que hay con el esquema fiscalista que hay en la República Dominicana son amplios y cuantiosos para el gobierno, porque el sustento no es sobre la base de penalizar, si se quiere, la tenencia, el lucro, el lujo, sino que estamos hablando en un sustento de impuestos indirectos que caen en manos de los más pobres. El ámbito social es desgarrador. Estamos hablando del ITEVI, que tiene un efecto de traslación y que muere en el último consumidor. Estamos hablando del impuesto a la gasolina. Yo creo que son
de los temores que pudiera eventualmente tener el gobierno, de que una vez desvelado todo esto, haya que sentarse a verificar todos estos aspectos, y de ahí que eventualmente pudiera ser el gran perdedor la clase poderosa. En Estados Unidos, si tú observas cuál es el esquema que se tiene, hay personas que tienen hasta que dejar de trabajar o que tienen que donar, que tienen que dar para adelante para ir más suavecito con el tema de los impuestos. Pues aquí no, aquí el que más tiene la mecánica de tener menos inconvenientes. Yo diría que más del 60-70% de las recaudaciones eventualmente, posiblemente descansen encima de los demás de abajo, de quienes menos tienen. Doctor Martínez Brito. Mira, don Miguel, yo creo que naturalmente mi posición aquí sería defender a una clase que regularmente no tiene representación cuando se sientan en la mesa a discutir una reforma fiscal. Y es que el Estado Dominicano, la voracidad fiscal del Partido de la Liberación Dominicana, que ya la conocemos durante 20 años de gobierno, desde el 96 sabemos que es una parte importante de los programas de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que han generado muchísimas riquezas, pero al mismo tiempo han generado un efecto de aplaste sobre una clase media que es más pequeña, que está compuesta por los pequeños y medianos empresarios, que es mucho más fiscalizable, y pues esta posición simplista de simplemente obtener fondos de la sociedad sin sentarnos a ver qué es lo que conviene y qué no, es lo que nos hace ir directamente a ese que es más fácil de fiscalizar, que es la clase pero media. hay un hecho que es indiscutible. El gobierno dice que la presión fiscal es apenas de un 14 o un 15%. Evidentemente para muchos la presión fiscal es mucho más que eso, especialmente para aquellas personas de clase media que tienen que pagar impuestos indirectos por todo lo que consumen. Pero también es cierto que si queremos avanzar hacia el futuro, necesitamos una reforma que le permita al gobierno aumentar su capacidad recaudadora, porque estamos arrastrando un pasivo social desde la misma fundación de la República Dominicana que no hemos podido amortiguar. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes de una reforma en un sentido bien dirigida a esa reforma, licenciada? Mira, ciertamente lo que tú acabas de decir es así. O sea, hoy en día estamos invirtiendo solamente el 3% del Producto Interno Bruto, y la falta de inversión en infraestructura de apoyo hace que, por ejemplo, ciertas zonas no reciban inversión extranjera. Como no reciben, no generan empleo. Como no generan empleo, no generan salario. Como no generan salario, esa gente se queda en solidaridad. Entonces es un círculo difícil. O sea, si tú no das la apertura a que, digamos, vamos a desarrollar Barahona, como quiera que lo tenga que desarrollar, si son presas, si es agua, si es energía, si son escuelas, si son hospitales, para que la gente pueda migrar, entonces ciertamente entra en ese círculo vicioso. Ahora, ¿cuáles serían los elementos de una buena reforma fiscal, verdad? Yo creo que hay que verlo desde tres aspectos. Un primer aspecto es un aspecto que para mí es fundamental en una reforma y regularmente no se habla, se llama gobernanza de la reforma fiscal. ¿Qué importa que yo haga una reforma si luego no se respeta, no hay sistemas de consecuencia, no hay sistemas de fiscalización, de que en cada presupuesto no quiten la ley y pongan otra cosa, que a veces suele pasar en los presupuestos? Entonces, para eso regularmente hay países que tienen consejos fiscales, donde vienen inclusive gente de fuera del país, empresarios, gente o masa crítica del sector privado, que es lo que regularmente se hace, analista, para que todos los años son los que diseñan el presupuesto, le dan seguimiento al presupuesto y hacen que cualquier reforma que tú hagas lleve hacia el camino que tú quieres ir. Ese es el proceso de gobernanza que tú tienes que institucionalizar. El segundo, obviamente, es el tema de los ingresos. Y aquí para nada, en el caso de República Dominicana, que tenemos 27 de impuestos sobre la renta, 18 de ITEVI, etcétera, no podemos hablar de incremento de tasas. Al revés, posiblemente una reforma lo que haga es que te lleve a reducir muchas de las tasas fiscales hoy existentes y ampliar la base. ¿Con qué? Con un sistema entonces de identificar quién es el afectado y yo le devuelvo. Y esto tiene un programa de solidaridad donde tú identificaste regularmente quiénes son los más afectados y tú hoy le estás devolviendo. Mañana tú puedes decir, ven acá, pero ¿por qué Jacqueline Mora, que vive en Piantini, no paga ITEVI por el arroz? Jacqueline tiene que pagar ITEVI por el arroz. Ahora, el que vive en La Sursa
no debe pagar el ITBI por el arroz. Entonces seguramente lo que voy a hacer es devolverle a aquella persona una parte de esos impuestos que yo le estoy cobrando. Entonces, del lado de los ingresos... Pero ¿cómo? Eso parece muy complicado. ¿Cómo lo hacen otros países? ¿Cómo determina un Estado que yo no debo pagar por el arroz, pero otro sí debe pagar? Pero si me lo permite... Un mecanismo de subsidio. Bien, vamos a tener que En base a los hacer... ingresos. Vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos con el tema de esta noche, la necesaria reforma fiscal aquí en la República Dominicana.